Bienvenidos, hermanos. ¿Cuántas demos gracias al Señor por este fin de semana de conferencias a la cual hemos llegado a la conclusión? Ha pasado tan rápido, ¿verdad? Pues llegamos ahora, hermanos, a la última sesión de la conferencia y cantamos este canto, hermanos, porque necesitamos disfrutar a nuestro Señor Jesucristo a lo sumo. Y es muy difícil que sepamos, que percibimos lo que esto comprende. Lo que nos espera es tan grande en cuanto al disfrute de Cristo, que para nuestra ayuda el Señor nos brinda algunos signos para ayudarnos a saber qué tan rico es lo que está programado, planeado, preparado por nosotros. Uno de esos signos es la mesa del Señor. Y esta mesa del Señor, hermanos, significa la buena tierra, el disfrute máximo de Cristo. Y esta mesa con el pan y el vino, y esos dos signos representan la universalidad y comprensibilidad de lo que Cristo es en sus riquezas que nos esperan. La copa es la copa de bendición, que incluye todo lo que está en la bendición eterna. Y el pan representa el cuerpo de Cristo, también el Espíritu todo inclusivo, en que entramos y exploramos las riquezas de todo lo que Él es. La mesa del Señor que celebramos semanalmente en el Día del Señor para recordarlo, es una representación de nuestra vida con Él, nuestra vida cristiana, la cual debe alcanzar al nivel de las riquezas que Él nos ha preparado. Entonces, cuando alabamos al Señor, recordándole en su mesa, y adoramos al Padre en la adoración, esto es un indicio y una expresión de las riquezas de Cristo que hemos disfrutado. Entonces, la mesa del Señor, lo que hemos disfrutado, es una proclamación que hay un pueblo en la tierra que existe en el disfrute de Cristo. Un testimonio de un lado y de otro lado un anhelo, una expresión de anhelo. Y un anhelo. ¿Por qué? Porque hemos disfrutado esas riquezas de manera muy limitada todavía. Y parte de la limitación que tenemos y hace que no disfrutamos a lo sumo a Cristo es que carecemos de la percepción cabal de lo que está preparado por nosotros. Necesitamos, hermanos, el espíritu de Caleb. Otro espíritu. Diferente espíritu, anhelando percibir mejor y entrar aún más en el disfrute que debe caracterizar y llenar nuestras vidas. Y para esto llegamos a esta última sesión.
lo cual corresponde a la meta eterna de Dios representada por nuestra entrada y disfrute al máximo de las riquezas de Cristo que están representadas en esta tierra. Pues hermanos, es posible que algunos no estuvieron por todas las sesiones. Entonces, brevemente, quisiera dar contexto al mensaje de esta mañana al darle una indicación de la secuencia fluyente y rica de lo que hemos visto. Pues primero hay que decir que lo que hemos visto es una condensación de la cristalización de Números, parte 1, el cual los espera en su video entrenamiento. Alentamos a los santos que participen en este entrenamiento de estudio, cristalización de Números, parte 1. En los 4 mensajes que hemos visto, que son parte de los 12 que tuvimos en este entrenamiento, vimos la siguiente secuencia. Que Dios en Números, ya habiendo recibido la revelación de Dios en Sinaí, del tabernáculo, habiendo edificado el tabernáculo, habiendo preparado para su pueblo su querer en cuanto a las ofrendas, haber preparado el sacerdocio y habido entrenado su pueblo en el libro de Levítico. He aquí un pueblo listo para cooperar con su Dios, para realizar sus intereses en la tierra. Entonces, es el maravilloso comienzo que tenemos en el libro de Números. Y en Números, entonces, la primera cosa que vimos es que ya en el desierto al lado del monte Sinaí, todo estaba preparado y en campamento el pueblo de Dios estaba expresando Dios en su plenitud allí. Y para moverse había necesidad de preparar un servicio para el arca que tomaba la responsabilidad para la procesión, la jornada y la pelea. Los sacerdotes y los levitas para el servicio del arca. Ese servicio vimos, es un servicio militar, y esto corresponde a nuestro servicio hoy en día en la vida de la iglesia, en la cual, en los servicios prácticos que tomamos, realizando el tipo de los levitas, los hacemos cuidando como sacerdotes del arca, o sea, de Cristo, cuidando de Cristo en todo lo que hagamos en el servicio en la vida de la iglesia. Entonces estaba preparado el sacerdocio y los levitas para el servicio santo, y luego lo que faltaba era que otra vez el pueblo sea limpiado y preparado. Limpiado de contaminaciones, de varias enfermedades. Y vimos que la enfermedad más grande del pueblo, y reflejando a nuestra situación también hoy en día, es el corazón infiel del pueblo. Por lo tanto,
Hay un caso de un esposo celoso. Un esposo celoso. Y este esposo celoso trae al juicio a su esposa posiblemente infiel y se trata con ella. Vimos que esto indica que para que nosotros seamos formados hoy en día en el ejército que el Señor necesita, necesitamos estar enamorados con Él tanto que nuestro sentir para con Él iguala la intensidad de su sentir amoroso para con nosotros. Y esto no es cosa pequeña porque Él es celoso, intenso en su sentir para con nosotros. Entonces requiere que nosotros enamoramos de Él más y más. Llegamos a estar tan celosos para que nuestra relación con Él y nuestro celo para Él sea una duplicación de su celo para con nosotros. Ya cuando estamos limpios en ese sentido, una cónyuge fiel que puede acompañar su combatiente, entonces hay manera de que su pueblo proporciona al Señor mismo una entrega completa, un voto, que su pueblo se vuelve maravilloso en los ojos de Dios al ofrecerle a Él, no como los que fueron sacerdotes por herencia, pero cualquiera que quería enamorarse con Él, que quería ser fiel a Él, podía hacerle un voto, y luego uniéndose a Él, siendo uno con Él en manera matrimonial, entonces hubo manera de cumplir los requisitos de ser un nazareo. Y el pueblo entonces viene a ser no solamente personas con amor para con Él, pero completamente entregados a Él. Y vimos después, estos son 3 mensajes 4 de anoche, vimos que el resultado de nuestro voto para con el Señor es que Él hace lo que ha estado esperando hacer. Lo que Él estaba esperando hacer. Él como el esposo prepara todo a sí mismo, su vida, sus posesiones. ¿Para qué? Para la vida mutua matrimonial, él con su esposa, ¿no? Y es cuando esta esposa se da cuenta de todo lo que está preparado para su esposo, que esta esposa se enamora más por él, ¿no? Y le dice sí. Y este sí es el voto que le hace uno maravilloso en sus ojos. Y aquí entonces la confirmación de la unión matrimonial nupcial del pueblo con su Dios, que su pueblo dice sí a su Dios, y luego el resultado es el esposo rinda y brinda todo lo que ha preparado a su esposa. ¿Y qué es esto? Eso es el fluir de la bendición eterna de Dios, visto en la última parte de Números capítulo 6 y que vemos en el Nuevo Testamento en 2 Corintios 13, 14. Esta bendición eterna, hermanos, nuestro Antonio nos ayudó a ver a qué consiste.
pero consiste a ser bendecidos por el Padre, ser bendecidos por Él y guardados por Él, bendecidos por el Hijo Cristo, ¿verdad? En disfrutar el rostro de Cristo y disfrutar a Él como el rostro brillante como el sol y disfrutarlo con ola tras ola tras ola de gracia, olas que siguen. Luego disfrutar al Espíritu como el semblante que da los sentimientos del corazón de Él para con ellos. Y los entrega paz. Entonces, hermanos, hasta allí llegamos. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Pero, hermanos, ¿qué resulta si esta esposa todavía no comprende esta bendición eterna y no se presenta para recibir y disfrutar esta bendición eterna? ¿Qué tal? Qué triste, ¿no? Qué tragedia, ¿no? Entonces, hermanos, el plan de Dios es que usted y yo en Cristo disfrutamos esta bendición eterna del Dios triuno sin límite. Y nuestra intención debe de ser que nada, ni nadie, ni ninguna cosa estorba nuestra disfrute de esta bendición eterna. Pero el hecho de la historia trágica es que entre el pueblo de Dios raras son las personas que lo hayan disfrutado. ¿Qué se necesita? Necesita que este Dios incorporado en Cristo, este Dios triuno en Cristo, sea el imán universal, que nos atraiga para que barrera tras barrera, cosa tras cosa, lo superamos, lo quebrantamos, lo penetramos para alcanzar esta bendición. ¿Qué es esto? Esto es el espíritu de Caleb. El espíritu de Caleb. Porque, bueno, en secuencia, quería mostrar o indicar que me parece que una definición de un Caleb es ese Caleb es uno que participa de esta bendición eterna del Dios triuno. Caleb, como lo vamos a ver en Números, se presenta como uno que fue guardado. Guardado. O sea, disfrutó la bendición del Padre. ¿En qué sentido fue guardado? Pues, ¿alguien aquí tiene 85 años? Si alguien aquí tiene 85 años y se considera cuántos años, su fuerza cuando tenía 40, y considera su fuerza cuando tiene sus 85, hay alguna diferencia, ¿verdad? Pues, ¿qué tal Caleb? Al leer el registro, vemos que al llegar a sus 85 años, después de poder entrar y poseer su posesión en la buena tierra, tenía a la edad de 85, tenía la misma fuerza que cuando tenía sus 40. ¿No fue guardado por la bendición eterna del Padre? Entonces, Caleb también vio los gigantes en la tierra, los Nefalim.
¿Y qué dijo respecto a ellos? Dijo al pueblo, los otros espías habían dicho, esos Nefilim son gigantes fuertes, no podemos contra ellos. Y Caleb dijo, no se preocupe, son pan para nosotros. Y lo dijo en fe. Entonces, ¿cómo podía? Póngase en el lugar de Caleb. ¿Sería fácil decir esto? ¿Cómo lo hizo? Alzó la mirada al rostro de Cristo. ¿Qué es la fe? La fe es mirarle a Cristo, no mirar a lo que está por delante. ¿Estoy correcto en el español? Look away unto Jesus. Hebreos 12, ¿verdad? 12, 1 y 2. Oh, puestos los ojos en Jesús. Entonces Caleb puso sus ojos en Jesús. Al poner sus ojos en Jesús, ¿qué estaba haciendo? Mirando el rostro de Cristo. O sea, la bendición del Hijo, y recibió la gracia, la bendición de la gracia del Hijo. ¿Y qué más? ¿Qué más? Recuerden la historia, pues vamos a abarcarlo, pero en Números 13 y 14, pues Caleb era entre los 12 espías que fueron enviados para ver cómo era el estado de la buena tierra. Y de los 12, vinieron 10 aterrorizados por lo que vieron de los gigantes allí. Pero Caleb estaba aterrorizado. No, estaba pacífico. Listo. Dijo, subamos pues para conquistar. Quiere decir que Caleb también disfrutaba la bendición del Espíritu al ver el semblante del Espíritu y recibir todo lo que le pertenecía y estar en paz. Entonces, esto conecta la bendición eterna que vimos anoche con Caleb de hoy. Entonces, vamos a ver hoy en nuestro bosquejo que ya somos socios de Cristo que combaten en pro de los intereses de Dios. Mencionamos ayer que puede que tengamos una idea de lo que es combatir. Y lo que es, y si somos socios en combatir, pues tenemos que saber qué es combatir. Pues, hermanos, ¿quieren ser socio de Cristo? Pues, ¿qué sea un socio de Cristo? ¿Qué es ser socio de Cristo? Pues quisiera mencionar la nota y la expresión en Éxodo 33:11, donde allí dice que Moisés era, a lo mejor dice ahí compañero de Jehová. Y allí define lo que es ser un socio. Ser un socio. Si usted lea la nota de pie en este versículo, nota 1, usted vea que allí la palabra griega allí no quiere decir un compañero en el sentido de un amigo, sino que es socio, es propietario en una empresa, en un esfuerzo, en un negocio. Y dice, porque se dice que Moisés era socio, compañero de Jehová, porque había estado con él 40 días cara a cara. Si leen los versículos alrededor, van a ver que Moisés tuvo ese privilegio de estar en la cima de la montaña, del monte,
40 días. Cara a cara. Entonces, fue infundido con el resplandecer de Jehová hasta que su rostro propio se brillaba. Entonces, hermanos, para ser socio, para ver los intereses de su socio y estar listo para luchar para ellos, ¿qué necesita hacer uno? Necesitamos estar cara a cara por 40 días, que indica un tiempo completo de experiencia. Entonces, hermanos, menciono esto porque es posible que el tiempo vaya rápido, pero quiero hacer una impresión. La impresión que quiero hacer es que para ser un socio de Cristo, es que usted llega al máximo que pueda comprender lo elevado, lo grande, lo ancho, lo profundo de lo que Él se ha preparado por ti. Y luego desear entrar en ella, entrar en todo esto. Comprender esto, es lo que es ser un socio. El negocio que Cristo tiene, que el Dios de un Cristo tiene, es introducirle a usted, a ti y a usted, introducirle en un disfrute de Él que no se imagina. Que no se imagina. Y la manera en que usted coopera con Él es llegar a comprender que en su gran amor para con usted lo ha hecho, lo ha preparado y que usted llega a no tomarlo como poco o no negarlo, no desecharlo, no ponerlo al lado, sino que suba en usted un anhelo, un deseo de alcanzar el nivel de disfrute de Él que Él ha propuesto y quiere, y que usted tenga la misma aspiración que Él tiene. Esto es ser socio con Él para sus intereses. Entonces, ¿cuál es combatir? Combatir es posicionarse, prepararse, lucharse, esforzarse para entrar en este disfrute. Hermanos, eso es combatir. Y el combatiente, se lo ha preparado, entonces se lleva a usted adentro, si usted está dispuesto, y por dentro Él llega a ser el mismo disfrute que te espera allí. Glorioso, maravilloso. Hermanos, todas las preparaciones son para esto. Entonces vamos ahora seguir a número Romano 1 y vamos a ver que hay un tipo hermanos, y nosotros no podemos entender la importancia de hoy día. De hoy día. De su presente. No puede comprender la importancia. Y su socio lo sabe. Entonces, para usted, proveyó un siglo de tiempo con generaciones y millares de personas para servir como ejemplo para usted, para que aprenda y que llegue a comprender su presente y lo que vas a alcanzar o vas a perder
Tomen sus bosquejos, por favor. Les leo otra vez el título: Socios de Cristo que combaten en pro de los intereses de Dios. Número 1, el libro de 1 de Corintios. Considera la historia de los hijos de Israel, que se narra en el Antiguo Testamento como un tipo de los creyentes neotestamentarios. En esa sección de 1 de Corintios, capítulo 10, versículos 6 al 11, 2 veces, hablando de las carencias, los fracasos de los israelitas y cómo fueron tirados y murieron en el desierto. Dice 2 veces, en versículo 6 y versículo 11, dice, os son ejemplo. Esto fue para que aprendan, para que vean, para que perciben la importancia de su presente. Y en versículo 11 dice, a ustedes, sobre los cuales el fin del siglo ha venido. Entonces, en la intención de Dios, lo que ustedes perciben, lo que ustedes alcanzan o no alcanzan, debe tener virtud de cerrar la era, terminar la era. Pero lo va a hacer o no, depende de lo que comprende. Para que comprendan, hubo un pueblo, una historia, siglos, para servir a nosotros como ejemplo de lo que vamos a alcanzar o que vamos a perder. Bueno, la A dice, Pablo les advirtió a los creyentes que no repitieran la historia de los hijos de Israel de hacer el mal contra Dios. Entonces, dice ahí que Dios no les fue agradado por ellos. ¿Por qué? Porque no creyeron en Él y no estaban dispuestos a así entrar y tomar posesión de lo que les había sido preparado. El punto B. La meta que Dios tenía al llamar a los hijos de Israel era que entraran en la tierra prometida para disfrutar de sus riquezas, a fin de establecer el reino de Dios y que fueran su expresión. En los versículos aquí, hermanos, en Éxodo 3, 7 y 8, cuando Jehová habló a Moisés allí en Egipto, cuando fue llamado Moisés, antes de sacar el pueblo del imperio de Egipto, dijo que los iba a sacar de Egipto, no solamente para librarlos, pero que los iba a llevar a una tierra buena, espaciosa, vasta, una tierra que fluía con miel y leche. Entonces, al escuchar esto, Moisés sabía, y por seguro hizo saber el pueblo, lo que era la meta. Entonces, la meta era que ellos sean introducidos en una tierra rica, preciosa, que fluía con miel y leche, indicando la riqueza del disfrute de Cristo. Deberían de haber estado claros de que esto fue la meta. Número 1. No obstante esto, aunque Israel había sido redimido por medio de la Pascua, librado de la tiranía egipcia, llevado al monte de Dios para recibir la revelación de la morada de Dios, el tabernáculo,
casi todos cayeron y murieron en el desierto, no alcanzando así meta de vida a sus malas obras, debido a sus malas obras y su incredulidad. Entonces, hermanos, esas personas que no creyeron, no alcanzaron a lo que les fue preparado, son un cuadro potente, fuerte del pueblo de Dios hoy. Pablo lo hace claro, Dice nuestro hermano que sufrir el fin de ellos es como ser en Mateo 25 los 5 vírgenes insensatas. ¿Cuáles son entonces los 5 vírgenes sabias, prudentes? Son aquellos que pudiesen entender lo que Dios les había preparado. Entonces, hermanos, piensan que comprenden lo que el Señor le ha preparado para hoy, para su presente, para aquí el mes de enero y febrero de 1919. ¿Crea? Y si lo ha percibido, tiene la llama del fuego, del deseo de ir en paz, en pos de este disfrute, pues, hermanos, es muy serio esto. Una advertencia, ¿no? 2, solo Caleb y Josué alcanzaron la meta y entraron en la buena tierra. Entonces, no solamente aquí eran 2 de 12, las 12 espías, 2 de ellos lograron, no son 2 de entre 600,000. Entonces, puede que usted diga, pues es fácil entonces percibir lo que Dios ha preparado. Pues es, por una parte, es fácil, hermanos, por otra parte, el Dios de ese siglo hace todo lo que puede para cegarnos. Aquí no lo vemos claramente. El 3. Esto significa que aunque hemos sido redimidos por medio de Cristo, librados de la esclavitud de Satanás, conducidas a la revelación de la economía de Dios, o sea, el tabernáculo en Sinaí, aún así es posible que no lleguemos a la meta del llamamiento de Dios, lo cual consiste en que poseemos nuestra buena tierra, Cristo, Filipenses 3, 12 al 14, y así disfrutamos sus riquezas con miras al reino de Dios, a fin de que seamos su expresión en la era actual y participemos del pleno disfrute de Cristo en la era del reino. En el estudio vida de Éxodo, mensaje número 11. El hermano Lee indica que mientras comenzaban los israelitas, habiendo cruzado el Mar Rojo, que era importante que ellos entendieran que no solamente estaban huyendo, pero que estaban para llegar a la buena tierra. Entre los cristianos en general, disfrutan y comprenden el significado de la Pascua.
y dan gracias al Señor que son redimidos y regenerados, como se indica por la Pascua. ¿Entienden el significado del Mar Rojo? Están agradecidos al Señor que son bautizados. ¿Entienden lo que es el maná y el agua que fluía en el desierto? Y aprecian a Cristo en esos aspectos. Pero raras son las veces que puede escuchar entre nuestros hermanos en el cuerpo de Cristo. Ellos aprecian y están prestos a buscar Cristo como su buena tierra. Esto es lo que el Señor lo falta. Socios, Calebes, los Caleb, que pueden ser sus socios en entrar en la buena tierra. Déjeme procurar explicar lo que es. Podemos considerar el disfrute de Cristo como la buena tierra de manera general. Y se puede quedarse así general para nosotros. Para hacerlo más específico, hermano Lee explica esto. Que entrar en la buena tierra es tener la vida cotidiana, una vida en que Cristo es lo todo. Que nosotros, sus socios, vivamos a Cristo. Y dijo que el desarrollo o la visión de la buena tierra a la cual entramos es la visión de los 4 libros del centro, el corazón del Nuevo Testamento. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Y él, al explicarnos qué significa ser un Caleb, dijo en Juan 16:8, hablando del espíritu de realidad, dijo que les convencerá al mundo del pecado porque no han creído. Dice que para un incrédulo la condenación es no creer. Y para un creyente, el no creer es no vivir a Cristo. Para un incrédulo, no creer es pecado. Para un creyente, no vivir a Cristo y no desear entrar en la buena tierra, lastima el corazón del Señor que lo ha preparado para usted y llega a ser un pecado también. Entonces, hermanos, un Caleb es uno que está claro que en su vida cotidiana, mostrado por la mesa del Señor, Cristo es lo todo. Disfruta Cristo en todo. Al punto que puede decir, como en Filipenses, para mí el vivir es Cristo. En los términos de esos 4 libros, Gálatas, Filipenses, Efesios, Filipenses y Colosenses, hermanos, se agranda las palabras que Pablo dijo a una iglesia inicial, una iglesia jovencita, la iglesia en Tesalónica. Recuerda que lo que le dijo en capítulo 5, les dio imperativos Calebes. Caleb imperatives. Les dijo, siempre regocijáis, en todo dar gracias, orar sin cesar.
Hermanos, esos son imperativos. Son en el sentido imperativo, indicando no que puede que lo hagan, no que si sienten hacerlo, háganlo. Quiere decir que, hermanos, háganlo. Orar sin cesar. Les pregunto, ¿conocen ese versículo? 1 Tesalonicenses 5:17. Cuando leyó por primera vez ese versículo, ¿qué dijeron? ¿Qué sintieron? Dijeron, aleluya. De esta forma puedo vivir a Cristo. Puedo respirar a Cristo momento a momento, al punto de que cada suspiro mío sea una oración en que recibo Cristo dentro de mí. No. Creo que lo que dijeron es que, ¿quién puede hacer eso? ¿Cómo se hace esto? En verdad, se puede. ¿No es cierto? Ok. He aquí el punto, hermanos. Mi carga para esta mañana. He aquí el punto. El universo está enfocado en lo que hace o no lo hace los santos en el recobro del Señor. Si concluye la era o no, según 1 Corintios capítulo 10, depende en los que han de cumplir el tipo de Caleb y Josué. Ellos deben de ser los santos en el recobro del Señor. Entonces, circula en usted, palpita en usted, se mueve en usted una inclinación que alcanza el nivel de vivir a Cristo. Si no es así, somos los que deben de ser advertidos y los que es posible que vayamos a caer en el desierto. O sea, no solamente es tener una buena vida de la iglesia, acudir a reuniones, tener horario para lectura de la Biblia, tener buen servicio, pastorear a los santos, predicar el Evangelio. Lo que se ha preparado para usted, la buena tierra, es un Cristo en que usted entra allí y viva. Vivir quiere decir que usted entrando a Cristo como su buena tierra, que lo que usted respire es Cristo, lo que usted coma es Cristo, la luz que resplandece alrededor es Cristo, su morada es Cristo, su vestido es Cristo, sus anteojos son Cristo, su saco es Cristo, su botella es Cristo. Hermanos, esto es lo que ha sido preparado para nosotros. Y esto, si pensamos que orar sin cesar y los otros imperativos calebes, como andar por el Espíritu, como yo permito que Cristo viva en mí, como ser hallado en Cristo. Esos imperativos sean nuestro anhelo. Que yo alcanzo a Cristo a este grado. Entonces, con esta credulidad, con este deseo, llegamos a ser un Caleb. 4.
Esto debería ser una advertencia solemne para todos los creyentes neotestamentarios en cuanto a repetir el fracaso que los hijos de Israel tuvieron en el desierto. Sin misericordia, la gracia de Dios, seríamos iguales de los hijos de Israel. Hermanos, no somos buenos que nadie. No somos mejores que nadie. Que podemos llegar a escuchar esas palabras y ver lo que el Señor nos ha preparado y esforzarnos para alcanzarlo. No es porque somos más capaces que otros. No es que somos mejores o que bien parecidos. Es misericordia del Señor. Gracia del Señor. Pero hermanos, habiendo recibido gracia, habiendo recibido misericordia, al alcanzar esto y recibir esto, ponerlo a un lado, desecharlo. ¿Qué castigo merecemos? La B, necesitamos leer la historia de Israel como nuestra historia, presentando nuestra atención a números 13 y 14. Y recuerden que 13 y 14 es el registro allí, ¿verdad? De que habían llegado a Kadesh, habían llegado a la frontera de la buena tierra, por enviado 12 representativos, 12 representando las 12 tribus, para entrar y ver la buena tierra. Regresaron y 10 dieron reporte de los gigantes, reconocieron que era buena tierra, maravillosa tierra, pero que ellos deben de huir por los gigantes. El pueblo escuchó el reporte maligno, el mal reporte, y ellos clamaron al Señor, lloraron, murmuraron y dijeron, ¿por qué Jehová nos trajo para acá? Hubiésemos muerto en el desierto, hubiésemos quedado en Egipto. Y aún cuando se levantaron, se levantó Caleb para decir, no es así, bien podemos subir. ¿Qué querían hacer ellos? Querían tomar piedras y apedrearlos a Caleb y Josué. ¿Qué resultado en Dios? Hirió su corazón. Y dijo, ese pueblo no entrará. No entrarán. Y los 12 que dieron el mal reporte fueron consumidos por la plaga inmediatamente allí. Trágica la historia, ¿no? Es nuestra historia, es nuestra perspectiva, es nuestro hoy. Estamos aquí, hermanos, estamos a la frontera de la buena tierra. Esa frontera es un nivel de experiencia de Cristo que ha sido preparado por nosotros, pero que tenemos que percibir y desear y juntos buscar y tomar. Y si no, somos iguales a los que no creyeron y murmuraron. Bueno, seguimos, número 2, hermano. De todos los hijos de Israel que salieron de Egipto, solo 2, Josué y Caleb, entraron a la buena tierra. Hermanos, con lo que tenemos por delante, con lo que ha sido preparado por nosotros, ¿cómo podemos sentarnos alrededor de la mesa y hablar de los deportes? ¿Cómo podemos entretenernos mirando televisión? ¿Cómo podemos andar en la vida de la iglesia y no alentar el uno al otro? Hermano, más,
Podemos disfrutar más. Vamos a ir en pos de una experiencia, un nivel de disfrute de Cristo más elevado de lo que tenemos ahora. Vamos a avanzar. ¿Cómo podemos ser cómo podemos ser tan fríos con respecto a ese disfrute? Tan indiferentes. ¿No creen que ese es el mismo sentir de los que murieron en el desierto? Bueno, en buena tierra ahí está, pero hay gigantes. No es fácil, hay gigantes. Es buena tierra, pero para otros, no para mí. ¿No ven? Es cuadro para nosotros. Hermanos, esa es palabra de justicia. ¿Saben que hay palabra de gracia? Anoche tuvimos palabra de gracia. Ahora tenemos palabra de justicia. Y la palabra de justicia recibida y contestada libera más gracia. Gracia aún más. La A, bajo el 2. Aunque todos fueron redimidos, solo 2 vencedores, Josué y Caleb, recibieron el premio de la buena tierra. Entonces, aquí tenemos un contraste entre ser redimidos, la porción general de todo creyente, y el premio. Está por delante, hermanos. Está por delante. Somos redimidos, pero necesitamos alcanzar el premio. ¿Qué es el premio? El premio es el máximo disfrute. El máximo disfrute a Cristo, que hacerlo específico es vivir a Cristo. Respirar a Cristo, nadar en Cristo, bañarse en Cristo. No, hermanos. Cristo debe de ser nuestra tierra en que vivimos. Cuando miramos en esa tierra, todo es Cristo. Todo es Cristo. Esto es la representación de cómo puede ser nuestra vida de disfrute y lo que ha sido preparado por nosotros. Podemos vivir Cristo. Ojalá lo estoy expresando de manera que comprendan. ¿Dónde, fuera del pueblo del Señor, hablan de vivir a Cristo? Hablan de con cada inspiración suya. Cristo pasa por su organismo y tú pases por Él. Estás mezclado con Él en gozo y disfrute al respirar. ¿Creen que es posible? Es lo que ha sido preparado. El agua sacia la sed solamente. No. Este agua que tomamos es una pertenencia a la buena tierra y lo disfrutamos como Cristo mismo. Bueno, según el relato en Números 13 y 14, el pueblo tenía un corazón maligno de incredulidad. Estoy ayudado por esta expresión, corazón maligna de incredulidad. Y esta expresión lo hace uno ver que la incredulidad, el no creer, es una enfermedad del corazón. Del corazón. ¿Y el corazón es qué? El corazón es el órgano compuesto de las 3 partes del alma, junto con la conciencia de uno, o forma el hombre, las partes interiores del hombre. Y con el corazón tiene la función de orientar la persona.
la orientación de la persona es el corazón. También el corazón es el órgano de amar. Entonces el corazón orienta a la persona según lo que la persona ama, indica lo que la persona ama y causa que la persona ama tal cosa. Entonces, cuando el pueblo tenía un corazón maligno de incredulidad, era una enfermedad de orientación del corazón. El corazón de uno, en la creación de Dios, debe de ser orientado a Dios. Si uno ama a Dios, quiere decir que su corazón está orientado a Dios. Ahora, para el creyente, ¿dónde está Dios? Ese Dios se ha procesado, es el Espíritu, vive en el creyente y quiere decir que en una dinámica interna, la ser interna de la persona, compuesto de su alma, su persona, su mente, emoción y voluntad, esta persona elige orientarse a Dios. Y ese Dios está su vecino en el Espíritu. Y cuando nuestro corazón vuelve al Espíritu, una dinámica maravillosa resulta. Que los velos son quitados, uno ve a todo y cree a todo y recibe el tráfico de dos tránsitos. Cristo entra en nuestro ser interior y nuestro ser interior es unido a Cristo. Entonces, la expresión corazón maligno de incredulidad dijo que en el pueblo antiguo testamentario, ellos, en sus intereses, lo que le importaba, no había cabida para Dios. Sus intereses eran personales, diversas, pero para sí. Entonces, ¿disfrutaron qué? Disfrutaron las cosas al cual permitieron que su corazón sea orientado a tales cosas. Entonces, ¿qué es la característica de Caleb? Un Caleb es una persona cuyo corazón está bien en su orientación. Un Caleb es una persona que contacta a Cristo. Contacta a Cristo. Y al contactar a Cristo, este Cristo lo introduce a sí mismo como la buena tierra para disfrutarlo a Él como la buena tierra. Hermanos, es místico eso, pero lo han disfrutado cuando dicen, Señor Jesús, te amo. Señor Jesús, te amo. Ese ejercicio, esa expresión, orienta su corazón hacia Dios, el Dios procesado en su espíritu, y Él, después de orientarse bien su corazón, el velo, la separación está quitado, Él le introduce a sí mismo para disfrutarlo a Él en ese momento como la buena tierra y tiene riquezas de Él en esta tierra. Pero ellos tenían corazón de incredulidad, que quieren decir que les importaba otras cosas. Lo que necesita el Señor hoy son Calebes, son un grupo de Caleb que tiene su corazón orientado a Él mismo para que entren en Él y lo disfruten como la buena tierra. Los puntos A, 1, 2, 3. Hermanos, leen 1, hermanas 2 y juntos en el 3. Por favor, bajo la B.
¿Quieren honrar a Dios? Pues entonces hay que creer en Él. ¿Quieres creer en Él? Como creyente, ¿quieres creer en Él? Creer en Él es tener su corazón orientado apropiadamente. Esta orientación indica que su corazón lo anhela, lo quiere, lo toca y en esto, como le mencioné, usted comienza a disfrutar a sus riquezas. Le introduce a sí mismo como el espíritu expandido de la buena tierra. La 6 dice, debido a que el pueblo no le creyó a Dios ni a su palabra, e incluso murmuró contra él, Dios juró en su ira que ni uno de ellos de la generación incrédula entrará a la buena tierra. Solo le fue permitida la entrada a Josué y Caleb. La D. Tal como lo indica el hecho de que los 10 espías dieron un mal informe y que el pueblo murmuró, a los hijos de Israel no les importaba Dios mismo, sino que solo se interesaba en sí mismo. Aquí, hermanos, ¿saben cómo tener fe? Un aspecto de fortalecer nuestra fe. Ser fortalecido en su fe es ser librado de autointereses. Ser librado de autointereses. En el primer mensaje, hermano Antonio nos habló de que en el desierto y encampado había el tabernáculo con el arca. Alrededor, los sacerdotes, los levitas y los 12 tribus, con 3 tribus a cada lado, y cada tribu, todas sus tiendas estaban hacia el tabernáculo. Hacia el tabernáculo. Hablando de lo que significa eso, el hermano Lee dice que esto representa o abre el pensamiento central del libro de Números. Escuchen el pensamiento del libro de Números. Que el pueblo de Dios tiene a Cristo. ¿Quién es el testimonio de Dios? El arca. El pueblo de Dios tiene a Cristo como el significado de sus vidas. Hermanos, aquí estamos con Cristo como el significado de nuestras vidas. Ese pueblo, todos, sin excepción, sus tiendas estaban hacia Cristo, hacia el arca, queriendo decir que su vivir y sus esfuerzos eran el significado de su vida era Cristo. Ese es un tipo. ¿Dónde está la realidad correspondiente neotestamentaria? ¿Dónde está el grupo de personas cuyo significado de su vida es solamente Cristo? Pues el hermano dice que Números es para ayudarnos a ser personas que son, por los cuales Cristo es el significado de nuestra vida, que Cristo es nuestro testimonio, que Cristo es nuestro centro, que Cristo es nuestro líder, que Cristo es nuestro camino. ¿Hacia dónde? Nuestro camino hacia la meta. O sea, Cristo es el significado, el centro, la meta
la manera de entrar en la meta, todo es Cristo. Hermanos, eso quiere decir que Cristo es nuestro meta como el disfrute, que es difícil de describir, nuestra manera de llegar allí, nuestra manera de ser introducidos. Entonces, para hacer de eso, necesitamos ser personas de fe. Lo que estorba nuestra fe, en números 13 y 14, dijeron, si entramos en esa buena tierra, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué nos van a hacer los gigantes? ¿Qué va a ser nuestro futuro si entramos allí? Olvidando que Dios había dicho, esa tierra es para que entren y disfruten. Olvidando eso, ¿por qué? Porque preocupados estaban de sus autointereses. Entonces, la manera de ser una persona de fe y tener el corazón orientado apropiadamente a Dios es enamorarse de Cristo. Estar en romance divino con Cristo, al punto de que Él llegue a ser su todo, el significado de su vida, y entonces usted está listo de entrar. Y usted tiene fe y crea la palabra que Dios le ha dado. Entonces, podemos por favor leer de la misma manera, hermanos, el D1, hermanas D2 y todos juntos D3. De nuevo, hermanos, recuerdan, esa buena tierra indica toda la grandeza, la supereminencia, la riqueza que Cristo ha preparado para usted. Y luego usted dice, no me importa. No me importa. O sea, un esposo dice, o un novio dice, querida, he preparado todo esto. He preparado todo para que lo disfruta. Y ella dice, no me parece. No me gusta. Quédate con ella. ¿Cómo piensa que uno sienta? Aborrecer es una palabra fuerte. Pero ¿cómo decimos al Señor a no apreciar lo que Él ha preparado? Josué y Caleb tomaron la palabra de Dios como su fe. Josué y Caleb creyeron en la palabra de Dios, obedecieron al Señor y prosiguieron hacia la meta. 2. Josué y Caleb honraron a Dios y Dios en vez los honró a ellos. Hermano Alan mencionó eso, creo. Y hermanos, cuando respondemos a su deseo que lo disfrutamos, Él de manera elegante se suministra a sí mismo a nosotros para que lo disfrutemos. Nos honra con más disfrute de Él. El 3, únicamente Dios es la fuente de la fe. Si hemos de tener fe, debemos aprender a atender a los intereses de Dios y no buscar nuestro propio beneficio. 4, el ejemplo de Josué y Caleb en la Biblia nos muestran lo que significa creer. ¿Qué significa creer? Eso es lo que significa. La A, Josué y Caleb no fueron los que vencieron en números 13 y 14. Quien venció fue aquel en quien ellos confiaban.
So, hermanos, nuestra entrada en el disfrute súper excelente, súper eminente, no es que nosotros vamos a hacerlo por nuestro buen esfuerzo, nuestra buena capacidad, sino simplemente ponemos atención de cuidar de nuestro Señor, ser uno con Él, creer en su palabra que Él nos va a entrar en sí mismo para vivir en sí mismo, como el Espíritu compuesto, el Cristo neumático. Entonces, Él lo va a hacer todo. Él lo va a hacer todo. Dios lo hizo todo. Ellos simplemente disfrutaron a lo que Dios hizo. 5, deberíamos seguir el ejemplo de Josué y Caleb. Ellos tenían corazones llenos de fe. Bueno, seguimos número 3. Y veremos que Cristo es nuestro verdadero Josué y nosotros somos sus socios al posicionarnos cara a cara con Él. Cristo, el capitán de la salvación, es el verdadero Josué, quien nos guía a tomar posesión de la tierra, y nosotros, los Caleb de hoy, somos sus socios, aquellos que combatimos con Él contra los enemigos y participamos junto con Él de tomar y poseer la tierra. En esos dos versículos vemos en Hebreos 3:14 que somos sus socios, en 2:10 que Él es nuestro capitán, el pionero, el que nos introduce en la buena tierra. ¿Quién es? Él mismo. Él, como nuestro Josué, nuestro socio, nos lleva consigo. Nosotros, nuestra participación es hacernos uno con Él. Luego Él nos lleva consigo dentro de Él mismo como la buena tierra. Bueno, entonces leemos los puntos 1 o 4, alternando, comenzando con los hermanos. 1 o 4, comenzando con los hermanos. Amén, hermanos. Entonces, estamos ungidos a Él como Él, estamos uno con Él, unidos a Él como el ungido. Él es el ungido, quiere ser el comisionado para hacerlo todo. Entonces, nosotros somos ungidos a Él y Él nos unge. Él es el que es comisionado, ungido, y Él nos unge y es el ungüento con el cual nos unge para ser uno con Él, para llevar a cabo su comisión. Esa comisión es el disfrute mutuo de ese Caleb con ese Josué. Y ese Caleb está introducido dentro de Josué, por Josué, para disfrutarle a Josué. Y es socio de esta forma. De la misma manera de Moisés en capítulo 33 de Éxodo. La B dice, hubo en Caleb otro espíritu y él siguió cumplidamente al Señor por otro espíritu, el cual era diferente de todos los demás espíritus. Les pregunto, hermanos, ¿tienen espíritu diferente? ¿Y qué es que les da un espíritu diferente?
¿Con qué consiste su espíritu diferente? Hermanos, principalmente necesitamos recordar que aquí en este mensaje, Caleb indica a usted y a mí como creyentes normales. Eso no indica a una persona muy capaz, muy poderoso. Eso indica una persona normal. Una persona normal. Pero esa persona normal tenía un espíritu diferente. Entonces, por eso le preguntaba, ustedes, nosotros, yo, como personas normales, tenemos un espíritu diferente. Pues, ¿qué causa que su espíritu sea diferente? ¿Recuerda que acaba de decir de su corazón? Su corazón es su persona, su yo, su alma, escogiendo dónde orientarse. Si su corazón es orientado a su espíritu, donde está el Señor, entonces su espíritu se convierte en espíritu diferente. Y si no, si su corazón no está bien orientado, entonces su espíritu, que podría estar diferente, no es diferente, es dormecido. Maravilloso, ¿no? Es un asunto sencillo y pues ojalá vean lo obvio que todo esto que estamos hablando es parte del romance divino. Necesitamos poner atención y contactar a nuestro amado en nuestro espíritu y en esto, Él nos introduce a sí mismo para disfrutarlo. Ojalá lo aprecien. La C. Debemos ser firmes y determinados en nuestra voluntad para estar del lado del Señor, del mismo modo de que Caleb siguió a Dios cumplidamente. ¿No le parece que Caleb es como Abigail aquí? ¿No ven el paralelo? Es el mismo paralelo, o es la misma cosa, ¿no? Que la manera de, ¿cómo es? La manera determinada y firme en que Caleb siguió a Josué es la misma manera que fielmente Abigail era uno con David. La D. Josué y Caleb no le temieron a los Nefilim ni a los habitantes de la tierra de Canaán, sino que dijeron, ellos serán nuestro pan. Bueno, aquí un gigante. ¿Cómo le parece? Pues uno huye, ¿no? Uno huye. Pero, en fe, con el corazón orientado, uno sabe que Dios le ha prometido el disfrute máximo. Y ese gigante que está entre ti y ese disfrute máximo va a desvanecer. ¿Por qué? Porque Dios ha hablado. Dios ha hablado y tomamos su palabra. En el punto anterior, donde hablaba de Caleb y Josué, responder cabalmente a la palabra, tener fe por la palabra, mezclar la palabra con fe. El mezclar la palabra con fe consiste en 3 pasos. 3 pasos. El primer paso es cuando nos llega la palabra, decimos, gracias Señor, lo creo. Gracias Señor, lo creo. O decir amén, amén a la palabra. La segunda cosa es decir, Señor, esta cosa que me ha dicho en su palabra, yo no lo puedo hacer. Lo recibo y te doy gracias por esta palabra, pero no lo puedo hacer. Y tercer punto es orar
Orar, Señor, gracias por tu palabra, que no lo puedo hacer. Señor, hágalo. Tú hágalo. Hazlo en mí, Señor. Hazlo en mí. Entonces, esto es como convertimos o mezclamos la palabra con nuestra fe. Ahora, en ese proceso, cuando uno hace esto y uno ve a los gigantes delante del Cristo que nos espera, no nos preocupamos porque sabemos que el Cristo, que puede ser lo que nosotros no podemos hacer, va a tratar con esos gigantes y van a convertirse en nuestro pan por el disfrute que tenemos en ver el gigante ser derrotado. ¿No es disfrutable ver los gigantes derrotados? Y cuando esos gigantes estorben nuestra entrada, sabemos que van a ser derrotadas, pero nosotros tenemos que tener fe, creer. Entonces, ¿qué? Los gigantes tienen tres significados. Son tres significados. El primer significado de los gigantes son los espíritus malignos en el aire que pueden tener influencia sobre los hombres. Esa cooperación del espíritu maligno con unos seres humanos incrédulos puede convertirse en un gigante. Y quizás ha encontrado un incrédulo así, que sea fuerte y horrible. Es un gigante, pero Dios va a tratar con ese gigante. El segundo es que los gigantes son los diferentes aspectos de tu yo. Los gigantes están por dentro. Están por dentro. Esos gigantes también van a caerse si creemos que al orientar nuestro corazón debidamente al Señor, esos gigantes en nuestro yo se caen. Se caen. Y disfrutamos el comer de ellos. Pero el tercero es en nuestro ambiente hay personas, asuntos y cosas que estorban que nosotros disfrutamos a Cristo. O sea, causan que nuestro corazón sea mal orientado, estorban nuestro contacto con el Señor en nuestro espíritu. Y esos gigantes también deben ser nuestro pan. Entonces, cuando hay prueba, cuando hay acontecimiento no esperado, cuando hay tormenta, esta cosa puede que distraiga nuestro ser de nuestro corazón de su propia orientación y nos quite del disfrute, pero si con fe sencilla contactamos al Señor, entonces tenemos el disfrute de ver que esta cosa ya no nos estorba, ya no nos estorbó. O sea, vencemos ese gigante y lo comemos. Y tenemos el buen sabor de chupar y comer y masticar este gigante porque no nos hizo nada. No nos estorbó del disfrute de Cristo. Bueno, en esto, si podemos por favor leer, hermanos, hermanas y todos, hermanos 1, hermanos 2 y todos en 3 bajo la D. Hermanas primero, ¿verdad? Amén.
Amén. Amén, hermanos. Amén. Gracias, hermanos. Y como extensión de esto tenemos número hermano 4 y aquí terminamos. Por ser los Caleb de hoy que combaten en pro de los intereses de Dios, es crucial que veamos una visión del Cristo todo inclusivo, tipificado por la buena tierra, y que así conquistamos al caos satánico y triunfamos en la economía divina. Hermanos, en esta sección vemos de que aquí, al terminar la era, la inundación del mundo y el procedimiento para abajo de las cosas va a hacer que todo sea en caos. Cuando encontramos caos, no debemos de ser sorprendidos. Y no va a mejorarse. Va a ser más y más caótica. Pero puede que dentro de ese caos haya experiencia de la economía divina. Esa economía divina del cual habló hermano Antonio anoche, esa economía divina consiste en nosotros aplicar esta economía al ser Caleb para entrar en Cristo, para contactar a Él en nuestro espíritu, entrar en Él y disfrutarle. En medio del caos, estar disfrutando. Suelen las personas en medio de caos volverse caóticos, volverse en algún desánimo, debilidad, algún pánico. Pero hermanos, al ser socios de nuestro Josué, al ser el Caleb corporativo de hoy, vamos a tener el testimonio más brillante que nunca. Que la gente van a ver que hay un pueblo, un grupo de personas, que dentro de un caos que es universal y en todas partes, hay un grupo de personas que no se separan, no tratan de separarse de ese caos, pero se quedan allí. Se quedan allí. Y los gigantes, llamados gigantes, que causan ese caos, lo comen y lo disfruten. Llegan a ser pan por ellos. Y lo que esto significa es que ese caos es derrotado y el disfrute de Cristo triunfa. La economía de Dios triunfa, no porque el caos no está, porque esto espera el reino venidero, pero que hay un grupo de personas que saben que son Caleb, que son el significado de su vida es Cristo, mantienen su corazón orientados a su espíritu donde está Josué, entre morador, que están listos de ser introducidos en una buena tierra del disfrute de Cristo, y allí pues tienen el reposo final, y han observado la segunda advertencia del libro de Hebreos. Hermanos, ahora mientras está hoy, ahora mientras está el presente, necesitamos ser tales personas. Los Caleb de hoy, que están llenos de fe y que entran en la buena tierra de vivir a Cristo, tener a Cristo como lo todo. Y la vida de la iglesia es para esto, hermanos, para que nos alentamos los unos a los otros y cumpliendo Efesios 3:18, juntos con todos los santos, exploramos así la anchura, la altura, longitud
la profundidad de lo que es Cristo. Pues hermanos, aleluya por el libro de Romanos. Vamos a entrar en la buena tierra. Si el que la de hoy, llegar al disfrute máximo que Él ha preparado. Amén. Oramos de dos en dos, hermanos.